Bueno, queridos estudiantes, buenos días o buenas tardes cuando estén viendo este video. Espero que hayan pasado una semana de acción de gracias bonita con la familia y amistades. Así que aquí les envío este video para cubrir el material correspondiente a esta semana después de acción de gracias. Este video cubre la clase del martes y la del jueves. Lo pueden ver completo o por partes. Entonces recuerden que este es el material que viene para el examen final. Cualquier duda me pueden escribir. Además de eso, recuerden que este mismo PowerPoint que voy a compartir aquí lo voy a poner en la página que nosotros tenemos de HS Online, ¿okay? Del curso, donde he puesto o colocado el otro material de la clase. Recuerden que están ahí también las preguntas para el examen final que le sirven de repaso, y este material que está aquí corresponde a esas preguntas. Nos volveremos a reunir una vez más el martes siguiente, después de esta semana que corresponde a, al 2 y al 4 de diciembre. Nos volveremos entonces a reunir el 9 de diciembre, el martes. Bien, al grano. Así que este material voy a ir rapidito porque ya lo descubrí en clase, solamente para que lo tengan. Recuerden, esas 4 letras corresponden al nombre que más probablemente se pronunciaba Yahvé, también por tradición algunos le llaman Jehová, pero son esas mismas 4 letras. Los judíos ven esas 4 caracteres y les dicen Adonai. Adonai es una palabra propia, ahí no dice Adonai, ahí dice Yahvé, pero por respeto, los judíos cuando ven esas 4 letras pronuncian las otras que están aquí abajito, Adonai. Evangelio significa buena nueva, buena noticia, eso lo discutimos, y era usado en la literatura greco-romana para anuncios tales como la llegada de un nuevo emperador. Así que a veces llegaba un nuevo emperador y decían, tenemos una buena noticia, llegó el emperador. Los cristianos lo utilizaron para el anuncio de Jesús y de la salvación. Los 3 evangelios sinópticos son Marcos, Mateo y Lucas. Y las 3 etapas, esto voy rapidito porque los mencioné en clase, en la composición de los evangelios. La primera etapa es la vida y enseñanza de Jesús, su doctrina. Luego, la predicación apostólica o la tradición oral. Y tercero, los escritos parciales o completos que tenemos en los evangelios de hoy. Una vez más, el ministerio público o actividad de Jesús es la primera etapa. El segundo es la predicación apostólica, la tradición oral. Y tercero, los evangelios escritos. Las cartas de Pablo. También hice una introducción sobre las cartas de Pablo y quién era Pablo. Así que estas cartas deben saber cuáles son las 13 cartas de Pablo. Romanos, primera y segunda de Corintios, 3, ya van 3 cartas ahí. La cuarta, Gálatas. Este es en el orden en que aparecen también en la Biblia. Filipenses, Efesios, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. ¿Quién fue Pablo? También hablamos de esto en la clase, hice la introducción a estas cartas, ¿verdad? Es bueno saber quién era Pablo. Pues nació y fue influenciado por la ciudad de Tarso, que les había dicho que estaba en Turquía, en la provincia de Cilicia. Y en algún momento también estudió en Palestina, ¿verdad? En Judea, bajo el famoso rabino Gamaliel. Así que esos pasajes que están ahí, esa información está tomada de los Hechos de los Apóstoles. Y también sabemos que Pablo odiaba a la iglesia, la perseguía porque él no creía que Jesús era el Mesías y por lo tanto perseguía a los cristianos. Pero, como también mencioné en la clase, un día iba de camino eh, a Siria, ¿verdad? Camino a Damasco en concreto, y allí se encontró con el Señor.
Y esa experiencia de Pablo fue tan profunda para él que lo marcó toda la vida y lo encontramos a menudo hablando, recordando esos momentos de la vida de donde él se encontró. Eso justifica luego lo que le decía, todas las cartas que Pablo escribió. Así que los Hechos de los Apóstoles presenta la mayor parte de la actividad misionera de Pablo dentro del marco de 3 viajes misioneros. Yo le dije que Pablo recorrió aproximadamente unas 10.000 millas. Así que después de la conversión, Pablo se convirtió en un misionero, en un apóstol, sobre todo de los gentiles o de los paganos, que eran todos aquellos que no eran judíos. Y se vio a sí mismo así como el apóstol de los gentiles, ¿no? Pablo, como le dije, conocía arameo, también el griego, conocía muy bien la cultura, así que Pablo le predicó a todos los creyentes que se fueron convirtiendo y creyendo en el mensaje de la buena nueva de el Mediterráneo, esa región del Mediterráneo, ¿verdad? Él fue a distintas ciudades. Todas las cartas de Pablo, excepto las pastorales, ¿verdad? Que corresponden a individuos, y Filemón, que también es un individuo, pero todas las demás son a iglesias, sea que él haya fundado o que ya estaban fundadas, pero él conocía y por lo tanto les escribía, ¿verdad? Así que Efesios era una iglesia, Colosas era otra iglesia, Tesalónica, Filipo, etcétera. Todas esas eran iglesias y Pablo le escribía a las comunidades que estaban en esas iglesias. Así que una vez más, como les expliqué, la dinámica era que Pablo predicaba, él iba a una sinagoga y él anunciaba que Jesucristo había resucitado, que era el Señor. Y luego de eso, pues fundaba una comunidad. Algunos de ellos creían, otros no creían en él, pero los que creían, pues entonces fundaba esa comunidad, se bautizaban, él les daba una catequesis breve de las cosas que él sabría que había dicho Jesús, que le había enseñado, cómo era que había que vivir. Todas las cartas hablan sobre lo que hay que evitar y lo que hay que hacer. Y luego se iba, Pablo seguía su misión, pero luego le escribían a él o le llegaban un mensaje sobre situaciones que estaban pasando en las comunidades, preguntas que tenían, dudas sobre lo que él había explicado, cómo había que correr los asuntos de la comunidad. Entonces Pablo escribe cartas y esas cartas son siempre para animar a los creyentes, a los seguidores de Jesús, de la iglesia, para enseñarles algunas cosas, darles consejos, etcétera. Así que las cartas de Pablo nacen para la iglesia, ¿verdad? Y Pablo no funda esta comunidad de los romanos, pero en Roma, no se sabe quién la fundó, pero Pablo la conocía, posiblemente la iba a visitar y Pablo le escribe esta carta a los romanos, que es la carta más larga que tenemos de Pablo, más teológica, más importante, y que eh, pues contiene muchas de las reflexiones eh, de Pablo sobre la salvación, los judíos, etc. Así que vamos a ver algunos elementos breves sobre esa carta. Así que la primera carta es la primera carta que aparece después de los Hechos de los Apóstoles, normalmente en el canon paulino, escrita entre los años 56 y 57 por el propio Pablo. Así que sería aproximadamente quizá unos 22, 23 años después de su conversión. Pero no es la primera carta que él escribe, es la primera que aparece, pero no es la primera carta que él escribe. Y en esa carta encontramos una amplia descripción de la teología que el apóstol desarrolla para explicar la salvación como centro del mensaje de Jesús. Así que, ¿verdad? Jesús muere en la cruz, hay que dar una explicación, ¿verdad? Para qué Jesús muere en la cruz. Así que Pablo habla aquí mucho sobre lo que se llama la justificación, que es lo que hace al creyente, al cristiano, estar justificado, estar en una buena relación ante Dios. Y Pablo explica eso en esta carta. La carta Pablo muestra que por la gracia de Dios y por la fe en Jesucristo la salvación llegará tanto para los judíos como para los griegos. Al mismo tiempo, en el escrito prepara a los cristianos de Roma para su visita. Era posiblemente una comunidad que Pablo iba a visitar. La carta comienza con una introducción, como comienzan muchas de las cartas de él. Todas las cartas comienzan diciendo Pablo.
Luego viene el cuerpo de la carta, que él trata el asunto principal del que él quiere tratar y terminar generalmente como las cartas que nosotros escribimos, ¿verdad? Un saludo y luego vamos al grano, que es lo que queremos decir, y terminamos con una despedida. Pablo generalmente sigue ese tipo de esquema, así que termina con una parte doctrinal y una parte exhortativa. La tercera parte de la carta cuenta con una serie de recomendaciones y saludos finales y una doxología, ¿verdad? Una doxología es como una alabanza a Dios. La carta presenta el mensaje de Jesús como la garantía de la salvación, el premio de la vida eterna por medio de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Esto es como una síntesis de lo que es la carta. Aquí en azul, pues algo importante sobre la carta, la salvación llega a través de la fe, así que eso es importante. Hablamos en la última clase un poquito de la fe. Recuerden que la definición clásica se encuentra en la carta a los Hebreos en el capítulo 1, capítulo 11, versículo 1. La fe es la garantía de las cosas que esperamos, eh, la certeza de las cosas que no vemos, dice la carta a los Hebreos 11.1. Así que Pablo aquí dice la salvación, esto es parte del tema principal, esos versículos del 3 al 21-31 deberían leerlos, igual que del capítulo 8, del 1 al 39, ese capítulo es bellísimo. La salvación llega a través de la fe y de la gracia, gratis, pero una fe que ha de alimentarse con una vida en el Espíritu, con un compromiso, con entrega y opciones que sigan el modelo de Jesús, ¿verdad? Así que hay que creer en el mensaje, dice Pablo, es gratis, no merecemos nada, Jesucristo murió por nosotros, pagó la deuda de nuestros pecados y eso es un don, es una gracia de Dios, que Dios ha hecho la justicia con la sangre de Jesús derramada en la cruz. Y ahora luego, dice en el resto de la carta, corresponde vivir a una vida en el Espíritu, ¿verdad? Seguir el camino de Jesús. La primera carta de los Corintios, esta primera carta, decía un profesor mío, es una carta que si uno va a leer alguna de las cartas de Pablo, la primera carta a los Corintios es posiblemente la más interesante. Es una carta que tiene muchos asuntos, trata varios asuntos y muchos de ellos tienen que ver con los problemas que ocurrían en la comunidad, ¿verdad? Habían envidias, habían peleas, habían malos testimonios. Entonces Pablo va a hacer un mensaje de unidad en esta carta. Así que la segunda carta del Corpus Paulino, ¿verdad? Así que primero aparecen los Hechos, después la primera Romanos es la primera carta que aparece y luego aparece la primera carta a los Corintios. Está escrita antes, posiblemente, que la carta de los Romanos en el 53 al 55. Y a esta comunidad de Corintio, que era una comunidad costera del Peloponeso, en donde está hoy en día Grecia. Pablo escribió esta carta cuando llevaba 3 años viviendo con los efesios y con planes de viajar a Macedonia y posiblemente a Corintio, ¿verdad? Ya pasar por allá. Ya había ido allá. La carta comienza con un saludo, luego sigue en el cuerpo la redacción, el que se dirige a la comunidad en primera persona para dar respuesta a las consultas que ha recibido y resolver diversos problemas de la comunidad. Así que el cuerpo de la carta tiene que ver con muchas situaciones que se han suscitado en la comunidad y yo los invito a leerla porque es una carta bien interesante, ¿verdad? Y la carta termina, ¿verdad?, con unas indicaciones finales, unas exhortaciones, etcétera, que se porten bien, que sean buenos cristianos, etcétera. Un saludo y una conclusión. Así que Pablo conocía bien a los cristianos de Corinto, pues había vivido con ellos durante 1 año y medio en su segundo viaje. Pero la comunidad de Corinto, tras la partida de Pablo, se había dividido entre los seguidores de Pablo, los que daban mayor autoridad a Pedro y los que seguían a Apolo. Habían grupitos, se habían formado grupitos en la iglesia. Por eso nos sirve mucho hoy, ¿verdad? Porque a veces en las iglesias se forman grupitos y hay chisme y hay problemas. Entonces, pues esta carta es muy todavía actual. En la carta, Pablo entonces va a intentar
atajar las divisiones, recordando que no son seguidores de ninguno de los tres líderes, sino somos seguidores de Jesús, de Cristo. De ahí la necesidad de abandonar las divisiones y unirse en una única fe y en una única comunidad. La invitación, esto en azul resalta un punto importante de la carta, a vivir en la unidad en Cristo refleja que se habían creado estos grupos, entre ellos sectores que discrepaban en cuestiones como la resurrección, la sabiduría, conflictos en las celebraciones de la Eucaristía y la misma evangelización, incluso también los dones y los carismas. Así que Pablo, ¿verdad? Había muchos motivos por los cuales los fieles de esta comunidad estaban divididos y Pablo entonces pues trata de unirlos, darle una exhortación. Además de estas divisiones ideológicas, la carta confirma la aparición de problemas de carácter conyugal y sexual que Pablo intenta atajar, advirtiéndoles que esos problemas que no se dan entre los paganos, muchísimo menos se deben dar entre ellos, ¿verdad? Así que hay problemas ahí morales que ellos tienen que resolver. Esta carta pues es un ánimo, ¿verdad? Porque imagínense, ya en el primer siglo, poquito después de Cristo, los cristianos a veces tenían problemas, habían creído en Él, habían aceptado la salvación por la gracia y la fe, pero todavía el hombre viejo, ¿verdad? La carne, de la que Pablo va a hablar, pues hacía guerra y el ser humano tenía que trabajar en esa conversión continua. Por eso esta carta es una cartita interesante, porque nosotros vemos los errores que ellos cometían y cómo Pablo los animaba para vivir una vida digna. Con esta disculpa, Pablo desarrolla una doctrina sobre el matrimonio y cuestiones relacionadas con la mujer y el celibato, ¿verdad? Sobre todo en ese capítulo 7, que es muy interesante. Para entenderlo, Pablo esperaba la llegada inminente de Jesucristo, la segunda venida en cualquier momento. Así que Pablo dice, recomienda, ¿verdad? No se casen, no se casen. Manténganse con sus mujeres en el estado en que están. La razón principal es que el evangelio era lo más importante. No había tiempo porque Pablo eh, pensaba, como todos los contemporáneos, que el mundo llegaba a su fin con la segunda venida de Jesucristo. Así que esos pasajes que hablan del celibato, de la mujer o del matrimonio, no quieren de ninguna manera presentar el matrimonio como inferior o que no sirve o que el celibato es superior. No, lo que pasa es que Pablo recomienda a cada uno que se quede como está. Si estás soltero, quédate soltero, dedícate al Señor, porque no hay tiempo, y si estás casado o casada también. Muy bien, pasamos a la carta a los Efesios. Esta cartita posiblemente escrita por los seguidores de Pablo, ¿verdad? Con sus ideas, con su mensaje. Está dirigida a una comunidad que también está allí en las costas del Mediterráneo. Escrita en griego entre los años 53 al 55, comienza con un saludo inicial, como comienzan todas las cartas de Pablo, seguido de una explicación detallada de la importancia que tiene la fe y cómo la salvación solo se puede alcanzar a través de Cristo, ¿verdad? Cristo es principal, Cristo es la cabeza de la iglesia. Esta carta habla mucho de la iglesia y es posiblemente que en el tiempo de cuando Pablo escribe esta carta, los creyentes pensaban que había muchos espíritus y esos espíritus, algunos eran malignos, otros pensaban que tenían autoridad mayor que la de Cristo. Pero Pablo, tanto en esta carta como en la carta a los Colosenses, va a presentar a Jesús como la cabeza, ¿verdad? Cristo es la primicia, Cristo es lo más importante, así que quiere decir, ¿verdad?, que todos estos seres espirituales están subordinados a Jesús y por lo tanto no hay que temer, porque Jesús es la cabeza de todo eso, es la cabeza de la iglesia, y no hay que tener ideas extrañas sobre el poder o la acción de estos seres espirituales. La tercera parte contiene una amplia reflexión sobre la existencia cristiana y cómo se ha de realizar el seguimiento de Jesús. Esta parte incluye una declaración moral sobre la importancia de la familia y las relaciones con los demás miembros de la comunidad. Así que también tiene una parte muy interesante sobre la comunidad eclesial y la familia, cómo la familia forma parte y debe estar dirigida y organizada en el siglo I, ¿verdad? Pero hay algunos consejos que son todavía actuales.
La carta termina con los habituales despedidas y buenos deseos para los cristianos a los que va dirigido el documento. Así que la carta a los Efesios pertenece al grupo de cartas que se llaman las cartas de la cautividad. Esto es importante, son 4 cartas. Estas cartas de la cautividad son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, y deben saberlas. Deben saber, además de las 13 cartas de Pablo, estas 4 cartas se conocen como las cartas de la cautividad porque Pablo las escribió estando preso. Y entonces en ellas todo Pablo dice el preso de Cristo, se refiere a sí mismo como un preso, ¿verdad? Pues Pablo estuvo preso en varias ocasiones, perseguido, lo acechaban, ¿verdad? Las autoridades o los hermanos o los judíos lo perseguían. Además de eso fue azotado en varias ocasiones, tuvo un naufragio. Si ustedes se leen la segunda carta a los Corintios, que no la vamos a leer para este curso, capítulo 11, el discurso del loco. Segunda carta a los Corintios capítulo 11, Pablo habla de todas las cosas que él tuvo que pasar por Cristo. Naufragios, persecuciones, privaciones, preocupaciones, cárceles, sufrimientos. Bien interesante y ver cuánto Pablo sufrió por predicar a Jesús. Bien, el objetivo de esta carta es fundamentar los planteamientos éticos y religiosos que identifican al cristiano y lo distinguen de los paganos. Podríamos decir que su tema principal es la iglesia como cuerpo de Cristo, la santidad y la unidad. Así que Pablo hace mucho énfasis en la iglesia, la comunidad de los fieles, donde debemos permanecer unidos, ¿verdad? El cristianismo no es para vivirlo solito, el cristianismo es para vivirlo en comunidad, como discutimos en clase, la Biblia la tenemos que leer en la comunidad, porque nace de una comunidad, por eso la comunidad es la que mejor nos puede ayudar, porque en la comunidad es la que habita el Espíritu Santo y es la que nos va guiando a todos a entender, además, la transmisión, ¿verdad? Que en la comunidad posiblemente hay quienes nos pueden explicar las cosas que no entendemos de la Sagrada Escritura. Y también pues esta carta hace énfasis en eso, ¿verdad? En los planteamientos éticos y religiosos. El cristiano tiene que vivir de cierta manera, no puede vivir como todo el mundo. Y Pablo se lo recuerda a sus contemporáneos, que fíjense, habían sido salvados por la fe, habían sido bautizados, pero todavía a veces tendían a vivir como cualquiera. Y él les dice, no se puede vivir como cualquiera, hay un orden, hay que seguir a Jesús, etc. Disculpen, Primera Tesalonicense. Esta cartita de Primera Tesalonicense es posiblemente la primera carta que Pablo escribió, escrita en griego entre los años 49 y 50. Es la primera carta que Pablo escribe y está considerado considerada el primer escrito en el Nuevo Testamento, primero que los Evangelios, ¿verdad? Así que esto es una cartita muy interesante por el tema que tiene que ver un poquito con la segunda venida del Señor y la suerte de los que han muerto. Y refleja esa preocupación, ¿verdad? La preocupación de cuándo va a venir el Señor y qué pasa con los que mueren antes de que el Señor venga. Así que la redacción de la carta surge con motivo de la llegada de Timoteo a Corinto, en donde se encontraba Pablo con Silas, y Timoteo, que volvía de Tesalónica de visitar a los cristianos de aquella ciudad, le trae ciertas preocupaciones que tienen. Las noticias que trae Timoteo eran muy buenas, pero hablaba de la aparición de dudas sobre el momento de la segunda venida de Jesús, es decir, el final de los tiempos, cuándo y cómo sería, lo que había provocado un malestar entre los miembros de la comunidad y el enfriamiento del entusiasmo con el que habían acogido la fe, ¿verdad? Estaban un poco decepcionados porque Jesús no acababa de llegar. Y Pablo entonces les escribe para animarlos y aclarar algunas dudas. La reacción de Pablo ante las dificultades para viajar en aquel momento había sido escribir esta primera carta, iniciando de esta forma el género epistolar que llamamos corpus paulino, ¿verdad? Así que esta sería la primera carta de un corpus, quiere decir de un cuerpo, de un grupo de cartas que Pablo escribe. La carta comienza, como todas las demás, con una introducción, un saludo inicial, después sigue el cuerpo de la carta, donde el apóstol narra los recuerdos y da gracias por la perseverancia en la fe a los cristianos de Tesalónica.
Y luego anima a los cristianos de la comunidad con enseñanzas sobre la esperanza y la venida del Señor. Y con una exhortación, ¿verdad? Los anima para terminar también con unas peticiones de oración, despedidas y buenos deseos. Ese es el esquema básicamente de todas las cartas. Pablo recuerda que la resurrección de Jesús es el acontecimiento más importante en la vida del creyente, como discutimos en clase, y que este hecho garantiza el reino de los cielos, ¿verdad? Jesucristo ha resucitado, y porque Jesucristo ha resucitado, el cristiano, el creyente, tiene esperanza ante las situaciones más difíciles de la vida. La fe es invencible. El que cree que Jesucristo ha muerto es el problema más grande que puede pasar, ¿verdad? Que uno se muera. Sin embargo, Jesucristo ha resucitado y con su resurrección nos ha traído nueva vida, nueva esperanza. Así que Pablo les habla sobre todo eso. Pero la llegada de este anunciado reino tendrá lugar con la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Así que una vez hemos creído, tenemos que vivir en la fe, le dice Pablo, hasta el momento de la segunda venida, que venga Él o que nosotros salgamos a su encuentro, ¿verdad? Nosotros morimos, nos encontramos con el Señor. La palabra técnica para la segunda venida de Jesús es la parusía, que aparece ahí. Parusía es una palabra griega, quiere decir el arribo, la llegada, ¿verdad? La llegada de Jesús. La carta es un alegato en favor de la esperanza, la tranquilidad y la alegría de que la llegada del reino podía tener lugar en cualquier momento, ¿verdad? Así que la venida de Jesús, la segunda venida, pues a veces la gente piensa en la segunda venida como algo terrible, algo que siembra temor, espanto. Vamos a hablar un poquito más de eso cuando veamos el Apocalipsis. Sin embargo, para el creyente, la segunda venida, el momento de la muerte, es un momento de esperanza, es un momento de alegría porque vamos a encontrar al Señor. Por supuesto, requiere la fe, ¿verdad? Y la fe, pues uno dice, bueno, yo estoy aquí, esto yo lo veo, yo lo toco, pero la fe es la que fortalece esa esperanza en la segunda venida y en el encuentro definitivo con el Señor. Muy bien, eso es el mensaje de esa primera carta a Tesalonicenses y luego pasamos a otro grupito de cartas que se llaman las cartas pastorales. También deben saber ¿cuáles son las cartas pastorales? Son Tito, primera y segunda de Timoteo. Tito, primera y segunda. Así que dentro de las 13 cartas de Pablo, hay 4 cartas que son las cartas de la cautividad, ¿verdad? Vimos allí Filemón, vimos Filipenses, vimos Éfeso, la carta de los Efesios. Así que están esas cartas de la cautividad y están estas 3 cartitas que se llaman las cartas de las pastorales, porque es un momento en donde Pablo va a escribirle a personas, ¿verdad? Tito y Timoteo son colaboradores de Pablo, son ayudantes de Pablo, trabajadores con Pablo en el Evangelio, son misioneros como él. Pero él los ha dejado en unos sitios, entonces Pablo se ha ido y él le escribe esta carta para animarlos a ellos, para darles instrucciones, para aclarar algunas dudas, para organizar sobre todo la iglesia. Así que es un momento en donde la iglesia se va organizando, va adquiriendo una estructura, ¿verdad? Porque lo que sucede es que el Señor viene, pero mientras viene tenemos que organizar la iglesia porque surgen problemas como vimos en Primera de Corintios, surgen chismecitos, surgen peleas, surgen grupitos. Así que Pablo va organizando el orden, decimos el orden jerárquico, ¿verdad? La autoridad de la iglesia, que no es una autoridad para mandar, no es una autoridad para, como pensamos a veces a nivel del mundo, sino que es una autoridad para servir. Así que Pablo va a decir, hay que nombrar sacerdotes, hay que nombrar obispos, y esa gente tienen que ser unas personas ejemplares, tienen que tener ciertas cualidades, ¿verdad? No puede ser cualquiera, etcétera. Así que estas cartas pastorales tratan mucho sobre ese tema, ¿verdad? Cómo organizar la iglesia. Así que en la literatura epistolar del Nuevo Testamento hay este grupito de cartas, de 3 cartas que se conocen como las cartas pastorales, que son la primera y la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. En ella se refleja la evolución que vivieron las primeras comunidades cristianas cuando pasaron del entusiasmo del convencimiento de la inminente segunda venida de Jesús a una esperanza que se fue convirtiendo en madurez y consolidación de la fe, ¿verdad? Así que ellos decían, Jesucristo viene, Cristo viene, Cristo viene,
Pero siguieron pasando las semanas, los días, los meses, los años. Entonces, pues, entraron en una nueva realización de que Cristo viene, pero no viene, nosotros no sabemos cuándo viene y por lo tanto tenemos que organizarnos, ¿verdad? Así que la iglesia empieza a organizarse para poder subsistir, para seguir evangelizando, para seguir viviendo la fe de una manera ordenada. Las cartas pastorales dirigidas a los responsables de las comunidades pretenden ayudar a los cristianos a organizar la vida a través de una opción y proyecto personal y comunitario fundamentado en el mensaje de Jesús y el testimonio de la resurrección, ¿verdad? Así que la vida se organiza de la iglesia, pero fundamentada en Jesús. Así que dentro de esas tres, nos vamos a ver la primera y la segunda de Timoteo, es una mirada rápida a Tito para terminar. Así que la carta de Tito es un escrito que el autor envió desde Nicópolis, de Creta, a Tito, uno de los líderes que Pablo había dejado al frente de una de las comunidades de la isla de Creta. Tito era un gentil, ¿verdad? Era pagano, que se había convertido por la predicación de Pablo, al que acompañó en varios de sus viajes, como aparece ahí en esos pasajes del Nuevo Testamento. La redacción de la carta tuvo lugar entre los años 80 y 90, ¿verdad? Posiblemente ya con algunas tradiciones de Pablo, la escribieron sus discípulos de cosas que él había dicho. El escrito comienza con el saludo inicial, igual las mismas estructuras, después sigue el cuerpo de la carta, ¿verdad? El tema principal de la carta, en el que el autor se dirige a los presbíteros y obispos y aborda la cuestión de los falsos maestros, da instrucciones a diversos miembros de la comunidad, ¿verdad? Así que también ese es un tema importante, las falsas doctrinas, los falsos maestros, las falsas ideas que se han introducido en la comunidad. Pablo escribe para aclarar de que, ¿verdad? Que escuchen a esos líderes de la iglesia y no se dejen engañar por esos falsos pastores. La obra finaliza con una disposición, con disposiciones finales y un saludo de despedida. Así que uno de los principales objetivos del autor de esta carta es insistir en la importancia de que se nombren presbíteros en las comunidades, ¿verdad? Presbíteros eran los ancianos también, le llamaban los sacerdotes. Eventualmente estaban a cargo de las comunidades, eventualmente van a dirigir la cena del Señor, la Eucaristía, van a tomar ese responsabilidad de animar a la comunidad, de dirigir la comunidad, de ser los pastores de la comunidad. Y van a haber otros, ¿verdad? Van a haber obispos, van a haber diáconos, así que se van a desarrollar distintos ministerios y distintos servicios dentro de la comunidad. Y eso tratan estas cartas. De ahí la prescripción que hace el autor del presbítero perfecto como modelo y referente para los miembros de la comunidad, ¿verdad? Así que Pablo, una de las cosas que va a hablar en estas cartas pastorales, en Tito y en Primera y Segunda de Timoteo, son las virtudes, el carácter que tiene que tener ese líder de la comunidad, ¿verdad? Tiene que ser una persona que tenga una vida ejemplar. Pero el autor también insiste en la cuestión de combatir los falsos doctores, siguiendo el modelo de la primera carta a Timoteo, ¿verdad? Así que hay luchas, vemos, ¿verdad? Luchas, divisiones, hay discusiones sobre temas teológicos, sobre lo que dijo Jesús, sobre cómo hay que vivir la fe, cuestiones de moral. Así que eso es bien común en las cartas de Pablo, no solo aquí, en todas las cartas y también en las comunidades cristianas, después lo que se llama la era subapostólica, ¿verdad? Hay otros escritores que ya siguen después del Nuevo Testamento, donde vamos a ver los primeros siglos de la iglesia, pues van a haber muchas discusiones sobre quién era Jesús, qué Jesús decía sobre esto o sobre lo otro. Y entonces pues los líderes de las iglesias tienen que ir aclarando poco a poco todas esas dudas. La novedad de la carta la encontramos en la fórmula bautismal que aparece en el centro del escrito. Se trata del reflejo de la liturgia del bautismo que hacían los primeros cristianos y su fórmula de juramento, ¿verdad? Así que hay una parte importante de la carta donde se refleja, ¿verdad? El bautismo era la puerta de entrada a la comunidad y ¿qué conllevaba? Bautizarse, porque bautizarse conllevaba un estilo de vida. La carta también recuerda las obligaciones
que los responsables de las comunidades han de seguir el uso de la autoridad para el bien de todos y la importancia de que los presbíteros, los ancianos y los responsables sean ejemplo para todos los demás, ¿verdad? Así que está dirigida a esos líderes para que los líderes tengan una vida digna, una vida ejemplar, una vida de servicio. Así que es una carta que anima mucho a los líderes de las comunidades cómo deben comportarse. Muy bien, y con esto terminamos. Pues yo les deseo que tengan una buena semana, Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.